Tras varias semanas de negociaciones que por supuesto seguirán, el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional acordaron un principio de acuerdo en esta renegociación que están llevando adelante por pedido del propio gobierno argentino, con el argumento de que la sequía ha impactado en la cantidad de dólares que ingresa al país, entre otros factores y otras políticas que se han tomado en el país, acertadas o no, pero que han hecho que el país no cumpliera con las metas fiscales que impuso, mejor dicho, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahora hay un principio de acuerdo. Se espera que en los próximos días el propio ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, quien ahora vemos en imágenes, viaje a Washington para terminar de sellar esta renegociación. Estamos en comunicación con Federico Alves desde los Estados Unidos, es economista venezolano y ex analista de riesgo de la Bolsa de Nueva York, para analizar un poco esta renegociación, nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Federico, buen día. Agostina Scioli te saluda desde Argentina. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Mira, el caso argentino es muy importante para la comunidad financiera en Estados Unidos. Nosotros pensamos que Argentina no se puede desplomar, hay que seguir apoyándola, y el gobierno de Joe Biden creo que está muy claro en eso. Entonces yo creo que el señor Massa va a tener un gran éxito cuando venga a Nueva York, y quiero darle una confianza, expresar mi confianza en la economía argentina. Yo creo que es un país que pudiera, por supuesto, estar mucho mejor de lo que está, sí, pero considerando las variables terribles que hemos tenido en la economía en los últimos 3 años, es decir, la pandemia, después vino la guerra, en fin, no hay país que no esté en peligro de tener una gran crisis económica, salvo el Uruguay, por supuesto, que es un país atípico que no se parece a ningún otro, pero bueno, no vamos a considerarlo en este momento. Lo que quiero decir es que Argentina va a salir adelante, tengan confianza, no empiecen a emigrar como hicimos los venezolanos. No, ya empezamos hace tiempo, lamentablemente. Es decir, le diría que gran parte hoy de los adolescentes se preparan para irse de la Argentina. Es decir, que esa confianza lamentablemente hoy no está en la sociedad argentina. Pero bueno, duele abandonar el país. Y usted bien lo sabe. Si uno piensa en emigrar, tiene que considerar muchas cosas. Porque, por ejemplo, Europa tiene una guerra muy grande, con un poder nuclear, y está en las puertas de Polonia. Polonia está muy cerca de Alemania. Italia está involucrada. Es decir, ¿a dónde van los argentinos que tienen doble nacionalidad? A Italia y a España. Bueno, España está en una crisis política terrible y económica también, porque fíjate el cambio climático. España ya es un país seco. La economía se puede en cualquier momento entrar en un tirabuzón. Yo diría que si ustedes consideran todos los hechos fríamente, habría que emigrar hacia la Argentina. A ver, ¿dónde radica el optimismo, que es bueno escucharlo? Pero digo, independientemente de la situación de la sequía, que por supuesto ha impactado de manera muy negativa en cuanto al ingreso de dólares al país, ¿para usted las medidas que se han tomado económicas han sido correctas? ¿Y cuánto tiempo puede subsistir un país con cerca de 14 tipos de cambio, por ejemplo? Un país donde, bueno, hoy, sabe usted, se han tomado nuevas medidas, las importaciones van a ser aún más caras, es decir, los argentinos no estamos pudiendo acceder siquiera, no le abro a comprar un automóvil, sino que no estamos pudiendo acceder, por ejemplo, y ya hay faltantes. La semana pasada se daba cuenta de la cancelación de cirugías porque no hay insumos médicos, no están entrando los insumos médicos. Entonces digo, puertas adentro, la preocupación verdaderamente es muy alta. Bueno, y esa preocupación es correcta, pero fíjate, la dolarización tiene otras consecuencias laterales o colaterales que serían aún más peligrosas que lo que están viviendo en Argentina. Fíjense, la dolarización implica que el Estado no puede, digamos, asignar gasto a las capas de la población que son débiles, que están en peligro. Entonces eso llevaría a una inestabilidad muy grande. ¿Qué es mejor o qué es lo menos malo? Lo que está haciendo el gobierno argentino en este momento, jugando con los cambios, tratando de restringir el consumo de bienes importados para poder tener más dólares para pagar otras cosas o para importar cosas que sí hay que importar en todo momento, o una dolarización, como plantea la oposición o otra persona de la oposición, que llevaría a que el Estado, por supuesto, no va a otorgar subsidios a nadie, y entonces hay millones de personas en la Argentina que necesitan un tipo de ayuda estatal, porque si no se
de hambre. Sí, pero ¿Qué hacemos con allí, esa gente? digamos, hay una política del gobierno, sobre todo es muy característica de este gobierno, no hay un recorte del gasto fiscal. En ese sentido, esa ayuda económica a la que usted hace referencia es una ayuda prácticamente vitalicia, es decir, no están sentadas las bases en cuanto a que hoy probablemente una persona que reciba un plan social, probablemente no, alguien que reciba un plan social porque no tiene trabajo, no tiene tampoco la obligación de buscarlo el trabajo. Y en nuestro país se da esa situación en la cual uno ofrece trabajo en blanco y cuando quiere registrar a esa persona, la respuesta es no, porque voy a perder mi plan social. Digo, esos son casos Bueno, pero en la sociedad, mira, son vamos conocidos, a tener ¿no? un segundo. Mira, un segundo. En las sociedades modernas, postindustriales, ya se habla, hasta Elon Musk ya lo dijo, que a la población hay que darle un ingreso mínimo vital, que no dependa de las vicisitudes de la economía. Porque la gente tiene que comer cada 8 horas y se acabó. Entonces, las sociedades modernas que van a la robótica, en la etapa postindustrial, ya hablan de que la gente que tiene que tener un ingreso mínimo. La Argentina prácticamente ya lo ha adoptado. Entonces, ustedes están quizá por encima, Pero más adelante. a ver, un salario mínimo trabajando, porque si no, digo lo que se No. Un salario mínimo para que la gente viva. Si no quieren trabajar o no quieren trabajar. O sea, el que quiere ganar más y vivir mucho mejor, que trabaje. No, el que quiere vivir con lo mínimo puede su casa. Ese salario mínimo, ¿quién lo paga en definitiva? El Estado, pero el Estado... el Estado, pero el Estado a través de la sociedad, por supuesto, los impuestos. Claro, entonces ahí se establece en realidad un mecanismo injusto, porque el Estado recauda del que trabaja. Es decir, el que está generando los recursos es el que trabaja y paga sus impuestos. Están financiando eso vía impuestos. Entonces, es un mecanismo un poco complejo, digo. Por supuesto, pero las sociedades modernas van a eso. Van a eso porque no hay otra solución. Cada vez que se incrementa la tecnología, salen más gente de la fuerza de trabajo porque ya no es necesaria. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Bueno, que sigan consumiendo. Del exceso de productividad del resto de la economía, por ejemplo, ustedes tienen un sector agrícola exportador muy eficiente, que tiene millones de hectáreas en producción, eso genera un surplus. Bueno, ese surplus va para mantener a la gente que vive en las zonas urbanas, pero no tiene trabajo industrial, no tiene trabajo intelectual porque no se pudieron preparar o no hay suficiente demanda de trabajo no calificado, etcétera. Eso no es ni justo ni injusto, es la forma de organizar la economía moderna. No le podemos meter un componente. Entiendo su... No lo digo yo, lo dice Elon Musk. Sí. A ver, igual la situación de Estados Unidos es totalmente opuesta a la de Argentina. En Argentina hoy hay gente que está buscando trabajadores y no consigue. No consigue porque porque siempre está mal generalizar, ¿sí? Pero digo, hoy por hoy hay muchos planes sociales que se pagan y hay puestos de trabajo que no se pueden cubrir porque no se consigue gente que quiera trabajar. Entonces digo, puertas adentro, como se vive desde la Argentina también, es injusto. Digo, bueno, vamos al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ¿dónde radica digamos, esta visión que tiene usted de que efectivamente la Argentina va a poder salir adelante? Sin lugar a dudas, a ningún país le conviene que a Argentina le vaya mal, menos aún al Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuál cree usted, y más aún en un año electoral, con un ministro de Economía que es candidato, el principal candidato, el único del oficialismo, que serán las reglas a partir de las cuales podrá salir adelante Argentina? Bueno, eso está en una gran discusión en este momento porque el Fondo Monetario no va a exigir que Argentina se apriete más el cinturón porque todos sabemos la gran parte de la población argentina que está en extrema pobreza o sea, ya en pobreza y en extrema pobreza, el 50% más o menos. Entonces, el gobierno de Biden, que es el principal accionista del Fondo Monetario y realmente la política del Fondo Monetario se toma en el despacho de Joe Biden, el presidente Biden va a apoyar que la Argentina se estabilice y funcione y no se va a derrumbar la Argentina. Eso es un problema político, un problema geopolítico. Nosotros, el bloque occidental, necesita una Argentina estable, un Brasil estable y una economía en Latinoamérica que no genere una oleada de inmigrantes a los Estados Unidos como pasó en los años 70, por ejemplo, con el problema de las dictaduras, en donde millones de personas se fueron de la Argentina, se fueron del Uruguay, abandonaron Chile. Nosotros, en Estados Unidos lo que nosotros pensamos es que la Argentina y Brasil, que son los dos polos económicos de Latinoamérica, hay que ayudarlos para que se parezcan a los Estados Unidos cada día más, sean estables, una gran clase media, en fin. Y los Estados Unidos tienen como objetivo geopolítico eso, que Argentina sea un país perfecto, o sea, mejor que ahora.
O sea que no hay que entrar en pánico. Si la oposición gana, yo estoy seguro que también se encontrará una solución con la dolarización y con el apoyo de los Estados Unidos, porque la dolarización funciona bien cuando la apoya la Federal Reserve. Si no, no funciona bien. Sí. Vamos a empezar por ahí. Pero entonces, estoy seguro que el presidente Biden va a lograr que cualquier cosa que pase en Argentina salga bien. Igual, digo, dentro de la oposición, quien propone una dolarización es el candidato de la ultraderecha, Javier Milei, pero después hay otros candidatos opositores que no están proponiendo la dolarización. Es decir, no necesariamente que gane la oposición en la Argentina implica que vayamos a un proceso de dolarización. Hay distintas propuestas en carpeta que, por supuesto, difieren del modelo principalmente político, modelo de gobierno que lleva adelante el peronismo hace ya muchos años en el país. Así que hay varias propuestas en ese sentido, pero sin lugar a dudas Sergio Massa se está jugando una carta muy fuerte buscando esta renegociación que lo ayudará no solamente como ministro de Economía, sino que como candidato presidencial. Ahora, ayer hubo anuncios consensuados teóricamente con el Fondo Monetario Internacional y que apuntaron a hacer más caras aún las importaciones con una alícuota que irá del 7 al 25% dependiendo del tipo de productos y un dólar especial más alto para las exportaciones de manera tal de lograr mayor ingresos de divisas. Esto es una nueva devaluación, digamos. Bueno, pero la devaluación argentina no es tan grave o tan profunda o tan letal como ha pasado en otros lugares de Sudamérica. Por ejemplo, comparado con el fenómeno de la economía venezolana, ustedes están pasando por una pequeña tormenta. O sea que el cambio diferencial tiene un efecto que puede ayudar a la Argentina. No se puede descartar como si fuera un anatema. Mucha gente piensa que la dolarización arregla todos los problemas, pero no es verdad. También crea otros problemas muy grandes. Es decir, el candidato Massa está haciendo lo que cualquier economista pudiera decir que es correcto, salvo otros economistas que son extremistas, por ejemplo, como acaba de decir, de la extrema derecha, que piensan que dolarizando se arreglan todos los problemas, y eso no es tampoco verdad. Entonces, yo voy a darle un voto de confianza a ese cambio diferencial, porque permite reasignar los recursos dentro de la economía con un grado de inteligencia o de eficiencia más alto. Por ejemplo, en vez de comprar un iPhone, argentinos debieran comprar quizá un teléfono de otra marca, Huawei, que cuesta la mitad y genera el mismo servicio. ¿Por qué van a tener que invertir 100 millones al año importando iPhone cuando se puede gastar mucho menos e importar otras marcas que en el fondo generan la misma calidad de comunicación, etcétera? Sí, difiero. Entonces, igual. El argentino que trabaja a diario y que bien trabaja duramente, debiera tener la libertad de elegir el modelo, digamos, de celular que quiere comprarse, dónde quiere viajar, en qué condiciones quiere salir del país, cómo quiere destinar también sus ahorros. Digo, hoy una restricción, prácticamente es imposible comprar dólares, sí, a través del llamado dólar MEP o dólar bolsa, pero digo... entiendo, y yo en eso tengo otra visión, entiendo que una sociedad más justa también es que cada uno pueda decidir cómo invertir su dinero, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no me puedo extender más, perdón, le agradezco estos minutos con nosotros en su visión, que desde ya ha sido muy interesante también compartir y escuchar, y ojalá que se cumpla ese optimismo, porque en realidad es lo que necesitamos también todos los argentinos. Vive la Argentina, vamos a sacarla adelante. Muchas gracias, hasta luego.